La verdad es que es una situación complicada. En Irlanda, cuando lo hicieron hace unos años, la verdad es que no recurrieron a dinero privado. Yo creo que es una idea buena, en principio, si bien es verdad complicada, por así decirlo, de ejecutar. Yo creo que al fin y al cabo tenemos una serie de entidades financieras más o menos sanas, que son las no nacionalizadas y que además están en una situación, pues, en cuanto a ratios de capital, eficiencia y demás, pues bastante bien, siendo Santander, BBVA, La Caixa, cómo no. Ellos no están obligados y no van a tener que de alguna forma requerir esa liquidez, por así decirlo, y les están pidiendo que de alguna forma participen también de forma indirecta en ese mismo problema. Yo no creo que ellos estén interesados y sinceramente me cuesta ver a mí a priori ahora mismo que de forma inicial vayan a recurrir inversores españoles a ese tipo de sociedad gestora de vehículo. Yo creo que el mayor interés, o donde de alguna forma habría que atraer mayor capital, es del extranjero, por así decirlo. Pero también es complicado, porque ahora mismo tanto la situación macroeconómica, aunque es verdad que se está despejando un poquito más, o por lo menos las noticias que salen en cuanto a la compra de deuda por parte del BCE y demás, pues está animando a la bolsa en los últimos días, como estamos viendo, y de alguna forma pues puede tener otro tipo de perspectivas. Pero aún así yo creo que los inversores internacionales, por lo general, están muy preocupados todavía con la economía española en ese sentido. Y yo creo que eso, de alguna forma, ha parado muchísimo en los últimos años lo que es la inversión de extranjeros en España. Nosotros lo hemos visto en los últimos 3-4 años, lo que son los volúmenes de inversión que se vienen invirtiendo pues, en activos no residenciales, por ejemplo, edificios de oficinas, centros comerciales, pues es que no es que se haya reducido un 50%, sino un 80% en ese sentido. Entonces, eso es pues un signo muy claro, no solo de que no hay ese acceso a financiación, que es un elemento importante para que se puedan hacer este tipo de adquisiciones, sino que también de alguna forma existe una preocupación generalizada sobre no solo la evolución del mercado inmobiliario en general y en cada uno de sus subsectores en España, sino también una preocupación a nivel país. Entonces, a la hora de pensar que inversores extranjeros van a querer en 3 meses o 6 meses, que es lo que de alguna forma se está pensando inicialmente, inyectar capital en esta sociedad gestora, banco malo, como lo venimos llamando y demás, pues la verdad es que se me antoja a priori un poquito optimista o utópico, por así decirlo. Yo creo que sí, se puede dar el caso, pero yo creo que hasta que de alguna forma no se vaya recuperando un poquito la percepción, por así decirlo, regenerando un poquito esa percepción que hay en el sistema o en estos elementos macroeconómicos, pues no creo que va a haber ese grado de confianza para que los inversores realmente inyecten dinero. Y además el tipo de dinero, por así decirlo, o el perfil del inversor, va a ser un perfil de inversor que exigen una serie de retornos bastante altos, llámalos oportunistas si quieres. Al fin y al cabo van a meter dinero en un vehículo, una sociedad gestora, que en su gran mayoría van a ser activos, como venimos diciendo, pues tóxicos, porque los bancos van a querer hacer ese canje de liquidez, por así decirlo, metiendo o inyectando, transfiriendo, pues principalmente activos que para ellos sean pues los menos productivos económicamente o los que menos viabilidad de desarrollo tengan. Y en su gran mayoría van a ser activos pues que su desarrollo o su forma de convertirlos en un activo económico va a ser complicado a corto plazo. Entonces, ese tipo de inversores van a ser inversores oportunistas. Precio razonable. La verdad es que se ha estado debatiendo bastante en lo que son las bases de valoración. Unos decían que tenía que ser a valor de mercado, otros decían que tenía que ser el valor sostenible económicamente en el tiempo, por así decirlo. La verdad es que la única diferencia entre las dos, sinceramente, es que el valor de mercado reflejaría lo que estaría un comprador dispuesto a pagar por ese inmueble ahora mismo, en un plazo de tiempo, y ese valor sostenible, o sea, económicamente sostenible en el tiempo, es parecido, lo único que intenta reflejar pues, posibles volatilidades en lo que son los precios a corto plazo. Entonces, pues por ejemplo, yo creo un ejemplo muy claro es el del suelo. Ahora mismo hay muchos inversores que dirían, oye, pues este suelo no vale absolutamente nada. Yo no te voy a pagar nada por ello. Y dices, ya, pero es que tiene que valer algo. Si es un suelo que está en una ubicación urbana, que es verdad que ahora mismo pues, es muy difícil financiarlo, porque tiene un desarrollo claro a medio y largo plazo, pues eso no puede tener un precio cero, tiene que tener un valor. Entonces, de alguna forma, ese método de valoración intenta reflejar eso. Sinceramente, yo creo que ahora mismo para que esa sociedad gestora, por así decirlo, funcione y dé unos resultados positivos más a corto plazo, tendría que tener un valor de mercado. Porque si tú los valoras a mercado a fecha de hoy y te pones a trabajar sobre ellos y dentro de 6 meses o un año consigues vender algo, pues vas a tener a lo mejor un resultado positivo ya. Si lo valoras con una otra base de valoración, has tenido en cuenta esas volatilidades en precio, ha sido un valor superior, por así decirlo, y a lo mejor en 12 meses, cuando estás intentando venderlo, ves que realmente todavía no puedes dar un resultado positivo, una plusvalía. Y eso, pues, cara a lo que es el vehículo gestor, pues puede ser un poco negativo. En el caso de Irlanda, en Nama, tardaron 2 años en dar un
un resultado positivo. También es razonable pensar que eso sea así. No, yo creo que a ver, quizás mal explicado, es tóxico porque no han querido reflejar a lo largo de los años la realidad de ese valor, por así decirlo, en sus balances. Entonces, el análisis que hacen ahora mismo los analistas, los auditores sobre el estado del balance del banco, por así decirlo, pues sale una foto que no se ajusta a la realidad, porque esos activos inmobiliarios están sobrevalorados respecto a su valor real de mercado. Con estos decretos de guinda, estas provisiones que hay que hacer, esta valoración que se está haciendo a mercado, por así decirlo, de estos activos, pues vamos a tener una foto más real de su estado de balance, por así decirlo. Entonces, pues sí, tienes razón hasta cierto punto en ese sentido. Yo creo que sinceramente no es así. Yo creo que si veis los ciclos inmobiliarios, pues tienen cierta correlación con lo que es la situación económica del país, por así decirlo. Yo creo que al fin y al cabo, en la medida que la economía española crezca, pues a nivel de oficina la gente va a contratar más empleados, va a necesitar más espacio de oficinas, la gente va a consumir más centros comerciales, la gente va a necesitar más casas. O sea, yo creo que eso sí que va de alguna forma a evolucionar en esa misma línea. No creo que de alguna forma 15 años sea poco, para nada. Yo creo que esta sociedad gestora, por así decirlo, que se está configurando, tiene 15 años, que es un plazo muy razonable, donde puede haber varios ciclos inmobiliarios, por así decirlo, para ordenar lo que es, de la forma más eficiente y más óptima, la venta de estos activos. Yo creo que lo que harán, en principio, será coger todos activos que de alguna forma mejor capacidad hayan tenido en el tiempo de preservar su valor y más líquidos sean ahora, pues evidentemente venderlos ahora. Y todos activos que sean más tóxicos, menos líquidos, pues ir gestionándolos para que en el momento más óptimo, a lo mejor en 3, 4, en 5, en 8 años, pues se puedan de alguna forma desarrollar y vender. Lo que se intenta de alguna forma es coger todos estos activos que ahora mismo en diferentes bancos están con diferentes estrategias y diferentes iniciativas, ponerlos todos bajo el paraguas de un mismo gestor que pueda, de alguna forma, ordenar de una forma, como decía, eficiente, óptima, para darle salida a estos activos. 15 años, sinceramente, podemos ver que en los primeros años se vendan activos más líquidos, por así decirlo, los que mejor se puedan vender, y los activos, pues suelos que a lo mejor están, pues como decíamos antes, a quinta o sexta línea de playa, en zona de costa, donde todavía queda un sobrestock enorme de viviendas, pues a lo mejor eso tardan 8, 9, 10 años. Pero a lo mejor en 10 años, sinceramente, ya se ha absorbido todo ese sobrestock que había de viviendas en esa zona y ese suelo se puede vender a un promotor para que desarrolle o se puede desarrollar. Yo creo que no hemos vivido, sinceramente, yo creo que un periodo similar a este. No podemos de alguna forma extrapolar lo que hemos vivido en el pasado a este. Entonces, es difícil decirlo. Yo creo que hemos tenido un ciclo expansivo macroeconómico en España enorme, la entrada en el euro, .com, un montón de elementos significativos. Fue una burbuja. Sí, bueno, quiero decir, al igual que sostengo yo, ha sido la inmobiliaria. Pero bueno, lo ha sido en tantos otros países mundialmente. Yo creo que esa barra libre o ese acceso a esa financiación tan barata, por así decirlo, abrió las puertas a que esas viviendas de alguna forma pues fueran accesibles a mucha más gente que no lo era antes. Entonces, en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, en Europa, en España, ha ocurrido de forma igual. Yo creo que había ahí un problema financiero donde de alguna forma se empezaron a dar una serie de hipotecas con una serie de criterios que quizás no eran lo suficientemente conservadores. Que si eso lo juntas después al tema estos financieros de credit crunch, por así decirlo, donde pues gestores de bolsas vendían grandes paquetes de células hipotecarias, por así decirlo, donde juntaban unas muy buenas y un montón muy malas, lo vendían a inversores finalistas diciéndole que era un producto estupendo porque solo valoraban la parte buena y eso después caía, pues eso da lugar a lo que da. Pero bueno, en España, de alguna forma, volviendo a tu pregunta, ese ciclo inmobiliario de alguna forma, como decía yo antes, creo que está ligado, muy correlacionado por lo que es situación económica en general. Entonces, si crecemos, pues volverán a crecer.